Hola, bienvenidos a Torah Aplicada. Hoy estamos siguiendo con nuestra serie de la conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Cuándo es la conversión? ¿Dónde es la conversión? La vez pasada hablamos acerca de si es que el judaísmo o la Torah busca convertir a nuevas personas al judaísmo. Y vimos que eso no es así. El judaísmo no busca que la gente se convierta al judaísmo. Y es más, el judaísmo sostiene que también las personas que no son judías tienen parte al mundo venidero, siempre y cuando se desarrollen espiritualmente con las 7 mitzvot de Noach. Las Sheva mitzvot bnei Noach. En realidad, vamos a ver que hay más de 7 mitzvot, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. El día de hoy vamos a hablar de algo que puede llegar a ser bastante polémico, el cual es qué tipo de conversión se debería de hacer. Y para entender esto, tenemos que entender básicamente qué es una conversión o qué no es una conversión. Una conversión no es un papel en el cual le dan a una persona para que sea parte de un club, o no es una ceremonia para que la persona se sienta parte, no es una suscripción, no es ningún tipo de cosa material o física. En realidad, una conversión tiene sus raíces en un mundo espiritual. En un próximo video vamos a hablar de dónde vienen las almas de estos conversos, de los conversos en toda la historia de la humanidad. En realidad, cuando una persona se convierte, el alma de esa persona recibe una pequeña alma o un pedazo de alma extra. Ahora, esta alma extra es lo que lo va a hacer ser judío, y eso lo va a hacer tener que cuidar las mitzvot igual que un judío. Ahora, ya la vez pasada dijimos que la Torah nos dice que la gente no se tiene que convertir, no tiene que hacerlo. Si no se convierte, puede llegar al mundo venidero. El judaísmo no busca que las personas se conviertan. Eso nunca van a ver a un judío que vaya a tocar puertas o que quiera convertir a la gente. Si es así, tengan mucho cuidado, porque la Torah no nos dice, no nos pide, y tampoco en ningún momento nos motiva a hacer algo así. En realidad, sí nos dice que si una persona se quiere convertir, lo puede hacer, pero se tiene que hacer bien para que este proceso espiritual se lleve a cabo. Y eso nos lleva a diferentes necesidades. Una de ellas, por ejemplo, es que tienen que haber 3 dayanim, 3 jueces, pero son 3 jueces que no son cualquier juez, no es cualquier persona. Son 3 judíos que tienen que estar en un nivel espiritual muy alto. Tienen que cuidarse mucho, porque es justamente ese nivel alto de estas 3 personas que es lo que permite poder introducir a esa alma a Am Israel. Entonces podemos ver en una conversión donde alguno de los dayanim no cuida la halajá, no se cuida espiritualmente, las personas pueden llegar, una persona puede llegar ahí a convertirse, hacer el proceso, él creer que hizo el proceso, ahora ya es judío, pero espiritualmente no hubo ese proceso, porque ellos mismos ni siquiera tenían el nivel o la capacidad espiritual para poder llevar eso a cabo. Entonces, es muy importante entender que una de las razones por las cuales es importante hacer una conversión en el lugar más serio posible es que los dayanim sean kasher. Una de las organizaciones con las que hemos estado en contacto nos contó algo realmente aterrador. Nos contó que en su pueblo, no voy a decir dónde, en una ciudad en Estados Unidos, había un rabino que hizo muchas conversiones, muchas conversiones. Y después de mucho tiempo se averiguó que los dayanim que tenía no cuidaban Shabbat, ni siquiera cuidaban Shabbat. Y eso obviamente, todas las conversiones que hicieron no eran conversiones. Y eso es algo muy difícil, porque hay personas que vienen con realmente muchas ganas de incorporarse a Israel y de aprender y de crecer. Y muchas veces, desgraciadamente, pueden llegar a caer en lugares que
no van a poder hacer bien la conversión. Y es por eso que es muy importante siempre verificar con las autoridades ortodoxas en su ciudad o país cuál es el rabino que es conocido como kasher y está bien y lo puede hacer, o cuál es el lugar u organización que son aceptadas sus conversiones. Hace poco, aquí en Israel, se emitió una lista, la cual es llamada la lista negra, de muchos rabinos que hacían conversiones. Y desgraciadamente eran conversiones que no eran válidas. Así que hay que tener mucho cuidado de esto. Antes de ir a hacer una conversión, es ponerse a pensar en dónde realmente vamos a hacerla. Porque al final de cuentas, como dijimos, si una persona va y hace una conversión en un lugar que sí, tal vez te den un papel y sí, tal vez te digan que te convertiste, y es más, puede ser que sean una comunidad relativamente grande. Pero si ese paso espiritual o ese proceso espiritual no se hizo, realmente no se ganó nada. Y a mi forma de ver las cosas puede llegar a ser inclusive peor. Mucho, mucho peor. Porque la persona entonces cree que él ya hizo su proceso de conversión, ya está obligado a cuidar mitzvot y después empieza a tener una vida que realmente no empalma con la realidad. Y eso puede afectarlo mucho, mucho más. Algo que me gustaría agregar es dar un consejo a las personas que realmente se pongan a pensar qué es lo que buscan en la conversión. ¿Realmente buscan ese cambio espiritual donde van a empezar a tener que cuidar mitzvot? Van a tener que cambiar toda su vida. Y está bien, digo, es algo que toma tiempo, es algo que no es fácil, no es nada fácil, pero es algo que se puede hacer. Y si lo quieren, perfecto. Pero a mí me ha tocado ver muchas veces personas que se quieren convertir, pero no se quieren convertir porque necesariamente vayan a cuidar mitzvot o porque estén totalmente comprometidos con la causa, sino que se convierten porque ellos psicológicamente ya se creen judíos. Esto más que nada en lugares como Estados Unidos, México, Latinoamérica, hay muchas personas que fueron convertidas. Y muchas de esas conversiones realmente están en un safek, están en una duda de que si son conversiones o no. A mí personalmente me tocó ver casos de la comunidad en Francia, de gente que se dio cuenta a los 20 y tantos años de que alágicamente no es judío. Pero él tenía este problema interno de cómo de que no soy judío. Claro que soy judío. Y al final de cuentas se convirtió, pero no cuidó nada. Y analizando la situación, yo puedo entender que psicológicamente es algo muy difícil para una persona creer que es judía y después del día de la mañana darse cuenta que alágicamente no lo es. Eso puede crear una crisis muy difícil. Y es normal. En ningún momento se puede llegar a juzgar a una persona por eso. Obviamente es algo muy, muy difícil. Pero tomar la decisión de convertirse porque él se siente merecedor o él siente que ya es judío simplemente porque ni siquiera cuidaba mitzvot ni nada, pero creció con amigos judíos y se siente judío. A final de cuentas, la persona se puede llegar a lastimar. Espiritualmente estamos hablando. Se puede llegar a lastimar porque una vez que se convierte, digamos, de nuevo, puede haber un safek de que ni siquiera necesariamente puede ser que la conversión haya sido realmente una conversión correcta, pero la persona va a entrar en un mundo de imaginación. Yo ya me convertí, yo soy judío, y creo en lo personal que no es lo más sano. He visto muchos casos de esta índole, de personas que se enteran a los 20, 30 años y hacen el proceso de la conversión no porque realmente quieran
después de eso cuidar mitzvot, sino porque tenían una crisis de identidad. Y de nuevo, no queremos juzgar, no queremos que se escuche que estamos juzgando en ningún momento, pero al final de cuentas se puede llegar a crear una situación mucho más compleja. Porque si la persona se convierte, y en un video futuro vamos a hablar de cuáles son los requisitos para que la conversión se pueda realmente efectuar. Uno de ellos, como dijimos, es que tengas los dayanim, los jueces que son kasher, con un nivel espiritual alto. Tú debes de aceptar todas las mitzvot. Para los hombres es Brit Milá, Mikve, hay muchas cosas, pero la intención de la persona es vital, es vital. Y si la persona no tiene esa intención de comprometerse con las mitzvot, entonces puede entrar en un juego de yo me convertí, tengo mi carta de conversión y se acabó. Inclusive esto puede llegar a pasar en lugares serios. Como vamos a ver, hay diferentes tipos de requisitos para poder hacer este proceso bien. Pero es muy importante que la persona piense en eso antes. Así que como vemos, en realidad la conversión se tiene que hacer en el lugar más serio y más ortodoxo que se pueda hacer. Ahora, hay muchos lugares reformistas o conservadores que hacen conversiones. Pero, de nuevo, la persona tiene que ponerse a pensar, ¿qué es lo que quiere? ¿Quieres un papelito que te digan que hiciste conversión? Si es así, puedes ir a donde quieras. Es más, ni siquiera tienes que ir con una comunidad reformista, porque muchas veces, inclusive hay rabinos que no son judíos en las comunidades reformistas. Entonces, realmente no, o sea, si esa es la búsqueda que tiene la persona, no hay ningún problema, puedes irte a donde tú quieras, la realidad. Pero si quieres esa conversión correcta, que no haya ningún problema, que etcétera, etcétera, sí, tiene que ser ortodoxa. Y ojo, también les digo que hay lugares, especialmente en Estados Unidos, donde hay un nuevo término que se llama Modern Orthodox. Modern Orthodox es ortodoxo moderno. Realmente es un término muy, muy vago. Puede ser personas muy, 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 muy serias, súper bien, en el sentido halágico, súper, súper, súper estudiosos, muy bien. Pero por otro lado, o también pueden haber personas que no cuidan Shabbat, pero se autodenominan como Modern Orthodox. Entonces, eso se los digo para que sepan que existe este término y que no es necesariamente ortodoxo. Siempre es bueno checar y doble checar y tratar de ver también cuáles son los dayanim y etc. Así que yo espero que nos podamos ver en el próximo video. En el próximo video vamos a hablar acerca de dónde vienen las almas de los gerim, las almas de los conversos. A través de toda la historia de la humanidad, hay diferentes lugares, diferentes fuentes. Y cómo es que llegan a Am Israel, y eso es parte de su tikkun, que es la parte de su rectificación espiritual en todo esto que llamamos creación. Así que por ahora me despido y espero que les vaya muy bien y hasta la próxima.